¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mesa de Diálogo. Ricardo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Pepe? Tratando de pensar cómo me puedo calefaccionar. Porque no quiero volver a Caliente el ladrillo como hacíamos antes. El ladrillo, sí. Bolsa de goma. Los otros días, bolsa de goma, la bolsa de agua. La bolsa de agua. Sí. Nunca se le reventó la bolsa de agua, no. No, gracias a Dios se rajó nunca. Eso depende de si se seca mucho, tiene que poner Por un eso. poco de talco Ah, cuando cierto. termina la temporada y entonces después la puede usar. Pero varios ladrillos calientan una barbaridad. Bueno, algunos tips que le estamos dando para que no utilice el gas, porque otra, por ejemplo, es el... Correr alrededor de la mesa y meterse enseguida bien abrigado de la cama. Me parece, yo entro en mi pieza, parece que fuera una heladera, y agarro el secador de pelo. Con el secador de pelo, no, lo pongo a dos, el secador de pelo, y calienta la sábana. O sea, ahí me meto. Bueno, hay que ponerle un poco de humor ante Ol- tanto sí. desastre que se está haciendo, ¿no? Realmente tanta gente compungida, preocupada por supuesto. realmente este asalto que ha sido y Pero no la ha imprevisión, tenido- la ya torpeza. Lo yo digo, hemos hablado son con vos, torpes. Ricardo, pero no ha tenido una proporcionalidad, Nada, un nada, desequilibrio absolutamente total. ¿Cómo una persona...? ¿Sabe qué causa hasta te diría que indignación? Que te digan, vamos a pagar 2 veces, como si, Sí. como Ah, si sí, la sí, deuda sí. no existiera. Sí, quédese tranquilo. Que ese tranquilo no paga 2 veces. Pero además, ayer un ministro que vino a Córdoba, el ministro del Interior, que el señor Frigerio dice, los que reciban una boleta de más del 400%, no la paguen, se la van a refacturar. Eso es todo lo que dijo. Ahora, después tenés que ver, seguramente, que hay que compararla con el mismo bimestre, Claro. pero del año anterior. Y después es la palabra del ministro, pero no está escrito en ningún lado que te la van a refacturar sin que vos hagas ningún trámite. No, y cuando ha ido a Ecogas a tratar de reclamar, te han dicho, sí, te dan la explicación, está bien facturado, así que la tiene que pagar. A mí no me soluciona nada. No es una solución esa. El despropósito de que alguien tenga que pagar el gas o el alquiler, darle de comer a los chicos o el gas, es una cosa que no tiene, Yo creo que resiste un análisis. esto ya hice de un análisis común, creo que es un problema político muy serio, que serio. tiene Macri. Creo que Aranguren se tiene que ir, o si no, mismo Macri. Pero no por el aumento del gas, ¿no? No, por una cuestión ética. Acá hay cuestiones éticas que se critican del kirchnerismo que son aberrantes, absolutamente aberrantes lo que ha pasado con el kirchnerismo. Sí. ¿No es cierto? En materia de corrupción. Pero sí convengamos también de que si vamos a hablar de ética, primero Macri tiene que resolver sus problemas con las declaraciones juradas, que ahora parece que Casanelo se las va a investigar. Así es. ¿No es cierto? Sí. Tiene que resolver las situaciones jurídicas que tienen distintos hombres que integran el gabinete, Prat Gay, por ejemplo, que es un hombre del JP Morgan, fue el que le prestó la plata para el tema de los holdouts, Francisco Cabrera, Carolina Stanley, el ministro Bullrich. Es decir, por un lado, por otro, la ciudad autónoma o gabinete tienen problemas jurídicos y los que tenían problemas jurídicos en la ciudad autónoma integran el gabinete. Muchachos, si van a hablar de ética, empecemos por casa. ¿Me nombraste Grindetti por los dos? Grindetti, bueno, está Grindetti. Tiene un problemita con los Panama No, sí, también está Burjale, Sí. que tenía, como ese, de una trata de personas en su campo. Entonces... Y a todo esto, a estos cuestionamientos que vos estás haciendo, me vuelvo a remitir al tema de las tarifas. Digo, acá tenemos intendente, tenemos un gobernador, tenemos legisladores nacionales, o sea, senadores y diputados. Digo, no existen estos poderes que nos representan o estos segmentos que nos representan, tanto legisladores cuanto gobiernos, para que salgan en defensa nuestra. El defensor del pueblo, que el defensor del pueblo lo único que hizo fue una reunión con los defensores del pueblo de las provincias, con la nación. Es muy bueno lo que decís, es muy bueno. Y un modelito de cómo reclamar. Pero antes, cuando quería ser candidato a intendente, el defensor del pueblo hacía todo, aparecía por todos lados, ¿no? Digo, me parece que la clase dirigencial, política, que nos representa, no nos está Pero representando. ¿sabés qué pasa, José? Pertenecen al mismo partido de gobierno. No, pero otros están en la oposición, ¿cómo?
¿Quiénes están en la provincia? Y legisladores nacionales que están representados, que no son de Cambiemos. Pero tiene un buen arreglo con el gobernador de la provincia. Bueno, está bien. Nadie puede hablar. Cierto, porque ayer dijo Frigerio que tal vez podrían hacer alguna fórmula con el PJ. Querido, ¿qué te parece? Se le van a flores de pelote se le van a poner. Claro, escúchame, yo no sé qué van a hacer los radicales. Por eso digo. En ese caso, ¿viste? Sí. A ver, ya ayer, por ejemplo, Claudio Lozano decía concretamente, no había visto jamás que el radicalismo estuviera en una situación de esta naturaleza. Bueno, por lo pronto entonces me parece que solamente con las palabras de ánimo, de aliento y de que todos juntos, que somos todos buenos y que vamos todos para adelante, no alcanza. Acá hace falta medidas políticas, pero medidas políticas serias, que no hagan que la sociedad se retroceda en la situación que tenía. Sí, es cierto que no podemos pagar 50 pesos de gas, estamos de acuerdo, no lo vamos a discutir. Está fantástico. ¿Vamos a hablar de la herencia? Hablemos de la herencia, pero ya lo hemos dicho más de una vez con vos. Una vez que recibís la herencia, el que administra los bienes de la herencia sos vos el que tomás las decisiones políticas con respecto a ese tema, y sos vos el que tenés que ser cauto, inteligente, precavido, perspicaz para tomar decisiones políticas que no afecten y vulneren a los sectores más desprotegidos de la sociedad y beneficies concretamente a los sectores más concentrados del poder económico. ¿O será que no saben hacer el cálculo de las consecuencias que trae una medida política? No. Bueno. Aranguren tiene el 16% de 16 millones de pesos en Shell. ¿Sí? Tomó las 7 decisiones que tomó de compra de gas, fueron para Shell. ¿Sí? El artículo 41 del Código de Ética dice que no puede estar donde está. Pero no tenemos Laura Alonso, no es la tibia Laura Alonso. La tibia ¿Qué tanto? La Oficina Anticorrupción recién ahora está viendo si es ecuánime la posibilidad o el trabajo. Bueno, no puede ser alguien que esté en la oficina, insisto, esto en los estamentos Nos quejamos de Amayoque y de Hidalgo. Bueno, por eso. Pero digo, en este caso no puede ser que represente en una oficina anticorrupción que represente a alguien que sea del mismo palo de partidario. No puede ser. Tampoco. No puede ser. Tampoco. Pero bueno, así estamos. Digo, difícil para usted que nos está viendo, seguramente a lo mejor se está muriendo de frío porque no quiere prender el gas o lo está preservando para el minutito antes de irse a acostar y que tenga algo de calefacción, porque el propósito que ha cometido este gobierno lo tiene que subsanar. Es una medida política que tendría que al menos justificarla públicamente y no lo han justificado. José, no sé si tenemos tiempo para hacer una acotación más. Quienes toman determinaciones son los CEOs de empresas multinacionales. ¿No es el presidente? ¿No es el presidente del país? Por eso te digo, toman decisiones políticas que tendrían que ser, se suponen, orientación ideológica o política del presidente de la nación. Obvio. Y si no, si lo que está haciendo mal, lo está haciendo mal Aranguren, yo lo digo que renuncie o desautorizo al ministro. Entonces, que el presidente no nos hable de revolución de la felicidad, porque la amargura que tiene la sociedad precisamente por estas tarifas es realmente formidable. Y está bueno que le hable. No puede sonreír. Está bueno que le hable a Messi, también le pida que se quede en las elecciones, que no se vaya. Está bueno, le quiere hablar, que le hable. Pero más bien hablarle a un domicilio cualquiera, agarra cualquier número de la guía y preguntarle cómo la está pasando con el tema de las tarifas. Y decirle que se la va a bajar. Bueno, esperamos eso, que haya alguna medida. Porque, lo último, porque con los jueces que tenemos, jueces federales acá en la provincia de Córdoba, tampoco estamos salvados, al menos en la ciudad de Córdoba. ¿Jueces dijiste vos? Busto Fierro, digo. ¿Busto Fierro dijiste vos? Y bueno, el juez dice juez federal, tiene una chapita y dice juez federal ahí. Sí. Que nunca han tenido fallo favorable para la sociedad. Tengo buenos recuerdos. Con De la Sota sí, por ejemplo, tuvo un buen fallo. Sí. Le designó De la Sota, le designó el hijo integrante del Ministerio Público en el momento que lo tenía que investigar, creo. Y creo que en su momento De la Sota fue que presentó para que Menem fuera tercera reelección, ¿no? Exactamente. Y que el juez Busto Fierro fue sí. Bueno, digo, toda una historia, ¿no? Salimos hasta mañana hablando de esto. Sí, pero una cosa trae la otra, ¿ves? Sí. Como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Por lo pronto, nosotros tenemos que ver con los auspicios y enseguida nos adentramos en el programa. Docente privado. Como tu bienestar es indispensable para una educación de calidad, OSDOP protege tu salud y SADOP defiende tus derechos laborales. Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba. Asociación de Magistrados Federales de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba. Sindicato de Petroleros de la Provincia de Córdoba. Universidad Blas Pascal.
legislador Martín Fresneda ha presentado un proyecto de Córdoba, podemos haber presentado un proyecto realmente muy interesante vinculado con las cuestiones de los niños, y esto es absolutamente interesante. Lo hemos invitado para eso y también para hablar naturalmente de política. Recuerde que fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, así que podemos hablar con Martín de muchísimas cosas. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? José. Hola. Un gusto. Sí, todo bien, muy bien. Gracias por invitarme. ¿En qué consiste el proyecto? Consiste en poder tener los cordobeses una nueva figura, que es la figura del abogado del niño. Esta nueva figura no es novedosa a nivel nacional ni en la región, porque tiene que ver con un estándar internacional determinado en la Convención Internacional de Derechos del Niño, que empieza a modificar el viejo paradigma del derecho tutelar a la posibilidad de que los niños puedan ejercer sus plenos derechos a través de su capacidad, discernimiento en función de la proporcionalidad, llamémosle, de sus decisiones. El abogado del niño es un abogado que lo puede elegir un niño, niña, adolescente, en una circunstancia en la cual, sea en un proceso administrativo o judicial, requiera un abogado que defienda sus intereses individuales o personales. Esta situación, como recién les decía, viene también de un nuevo paradigma determinado en la modificación del Código Civil y que es incorporado también por la ley nacional, que modifica y se viene modificando hace tiempo esta concepción del régimen de capacidad o incapacidad de un menor a un régimen de capacidades proporcionales. Por eso los niños, por derecho constitucional, porque las convenciones tienen rango constitucional, porque está previsto en la ley nacional del año 2005 y porque hay una ley provincial que también en algún aspecto lo prevé, es que los cordobeses creo que tenemos que acompañar un proyecto de esta naturaleza, porque creo que van a mejorar, van a dar un paso más en una sociedad moderna con mayores condiciones de cumplimiento de garantía de los derechos del niño, niña y adolescente. Martín, ¿cómo funciona en la práctica esto con un niño adolescente o con un niño pequeño que necesita de una atención jurídica y que todavía no tiene un discernimiento con respecto al tema? La ley nacional no prevé un límite en cuanto a la edad, para abajo. Lógicamente la mayoría está de los 18. Entonces el debate, incluso en fallos de la Corte, determinaban de que estamos hablando de un menor entre 14 y 16 años, ¿sí? No menor de 14. Entonces, si bien la ley no lo prevé, esta figura está más pensada para menores en los cuales puedan manifestar su deseo. Igualmente, hay un fallo en Buenos Aires que llegó a la Corte, en donde una persona menor de 10 años solicitó, por conocimiento, tener una representación individual jurídica y se le negó por no tener las condiciones de discernimiento y decisión. Miren, todo este esquema jurídico viene a cumplir ese viejo apotegma, o mejor dicho, viejo estándar internacional, que es que los niños deben ser escuchados. El hecho de que el niño debe ser escuchado, se empezó a pensar cuáles fueron las mejores figuras para que los niños sean escuchados y sean atendidos por las decisiones que los involucra en cuanto a aspectos jurídicos. Y entonces, perdóname, sí. ¿Y podría recurrir cualquier niño, no importa la situación social que tenga, o estaría determinando por alguna situación precaria social? Cualquier niño, porque esto no deja ni elimina el sistema del asesor pupilar. Estamos hablando que el asesor pupilar es un representante de los intereses del Estado, claro, en relación a un niño, niña, adolescente que está todavía aún bajo el régimen de incapacidad. Esto vendría a nutrir o a aportar la posibilidad de que el niño sea escuchado a través de su propio abogado. Supongamos una situación de divorcio, una situación en la cual el niño, niña, adolescente se encuentra con una
condición compleja, en la cual ese niño debe ser informado que él puede tener un abogado también, que represente su interés. Porque muchas veces los padres o los adultos, el propio sistema tutelar, nos lleva a que se aplique desde influenciar en la óptica del padre, claro. Digo, y no es ni mejor ni peor, no estoy discutiendo eso, yo estoy discutiendo que hay que tener en cuenta la óptica del menor. O sea, acá lo que se está tratando de priorizar en este proyecto, claro, y que tenga una participación el menor cuando tiene la posibilidad de discernimiento. Claro, porque es cierto lo que dice Martín, en un caso supuesto de separación de un matrimonio, la influencia tanto del padre o de la madre sobre la criatura, evidentemente, produce una gran confusión. Si además defienden los intereses de ellos, los intereses de ellos, no los intereses de la criatura, ¿no? Claro, y fíjense ustedes que los regímenes penales argentinos del mundo están hablando de que muchas veces hay que bajarle de imputabilidad, es un debate todavía abierto, muchas veces se considera que tienen capacidad para discernir en cuanto a comete un delito o no comete un delito, pero no le quieren dar la capacidad para elegir su propio abogado, ¿no? Entonces también ahí, en el régimen penal juvenil, esto también incidiría, ¿no? Porque sería muy importante, más que todo cuando se encuentre el menor en condición de víctima. Claro. Estamos hablando de posibles abusos. ¿Esto significa un apoyo para la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes? Sí, claro que sí, porque estaría en la órbita y la competencia de la Secretaría de Niños y Adolescentes. La ley prevé crear un registro de abogados especialistas, realmente con todas las capacidades que va a requerir la ley, para poder defender y poder representar a los niños, que va a estar, es el listado en el Colegio de Abogados. Por lo tanto, el Estado va a tener que cubrir, será gratuito para los niños que lo quieran utilizar este sistema, y lógicamente yo creo que va a ser muy importante porque Córdoba se va a poner a la altura de las sociedades modernas que ponen a los niños en condiciones de garantía plena de sus derechos. No podía estar hoy la doctora que está como presidenta de la Secretaría de Niños, está de viaje, por eso la doctora López, para que pudieran intercambiar. ¿Has hablado con ella? Hemos hablado con muchas organizaciones porque ahora se viene una etapa en la cual yo he presentado el proyecto, entra en comisión y queremos que la sociedad civil pueda participar, opinar, modificarlo. Bueno, vos fuiste legislador, intervenir y está sujeto a todos los cambios que pueda tener, incluso de la propia CENAF, de la propia la defensora de los niños de la provincia, y me interesa muchísimo la opinión de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, para que quede claro, falta todo el debate y falta un tramo todavía para que pueda llegar a ser ley. Pero está en camino con esta presentación. Empezó la discusión, empezó el debate. Perfecto. Vamos al terreno político, más puntualmente de lo que se fue, de lo que vino, si te parece. Sí, por supuesto. Martín, ¿te sentís traicionado? ¿O no? ¿Por quién? ¿Por algunos integrantes del gobierno kirchnerista? Por lo que ha pasado, por López, por Báez, por... Yo a Báez no lo conozco, es un empresario y la verdad que mal podría sentirme traicionado por un tipo que tiene que responder ante la justicia sobre tantas acusaciones que tiene, que en principio va a tener que acreditar de dónde y cómo se enriqueció. No formó parte de la discusión en el gobierno que yo estuve, Báez. Ahora, José López sí. José López sí, yo lo conocí a José López. Me parece muy ridículo, muchos funcionarios están diciendo yo no lo conocí a José López. A José López lo conocimos todos. Y realmente cuando yo vi esa situación me quedé perplejo, realmente deplorable la situación en la cual ver a las 3 de la mañana en esas condiciones, arrojando esos bolsos, eso no formó parte de las discusiones del proyecto al que yo pertenezco y pertenecí. Yo no me puedo sentir frustrado de un proyecto que no lo tiene a José López, ni nunca lo tuvo a José López como la cabeza del proyecto. Sí lo tuvo como un funcionario importante del proyecto. Y lógicamente me entristeció muchísimo ver esa situación. Y creo que a nosotros como exfuncionarios, como dirigentes políticos, nos debe llamar a una autocrítica enorme, para decir en dónde estábamos mirando las cosas. Yo a muchos amigos, qué sé yo, en fútbol, donde por ahí nos compartimos con vos, lo vemos, pero Martín, vos no viste nada, ¿viste? No, y jamás
al menos en el ejercicio de mis competencias, nunca he visto ninguna situación de corrupción, ni me han convocado ni he tenido la oportunidad. Muchas veces uno ni siquiera, o sea, con la propia actitud de uno, espanta a quienes puedan querer tentarte con alguna situación. A mí no me ha sucedido. Yo creo que es muy importante que la justicia actúe y actúe de una forma contundente, rápida, para que esto no se convierta en una herramienta de persecución y se genere también un contrasentido de los avances de un proyecto que le mejoró la vida a muchos argentinos. Entre, digamos, lo bueno y lo malo, yo creo que ha sido infinitamente mayor lo bueno, y que estas situaciones de corrupción, que lo tiene que demostrar la justicia, pero que prima facie se vio casi infraganti de José López, creo que es altamente reprochable, nos daña muchísimo, nos afecta muchísimo, más aún a lo que somos... No solamente al kirchnerismo, a la política. A la política, en general a la política, a la condición humana, y a los jóvenes nos decepciona muchísimo. Claro. Obvio, porque ustedes habían apostado a un proyecto total y absolutamente diferente. Sí, totalmente. Ahora, la pregunta es, digo, Pepe, ¿querés hablar? No, dale. López era un hombre de confianza en Néstor Kirchner de 1994 hasta la fecha. Y fue un hombre de confianza de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Podían desconocer ellos lo que hacía López? López manejó 230.000 millones de pesos en obra pública. Mucha de esa obra pública estaba en el sur, obra que no se terminó, que la manejó Lázaro Báez. Sí, hay muchísimas cosas que uno las puede ver, las puede observar y dice, esto debería haber concluido en una obra, debería haber concluido en esta circunstancia. Hay muchos aspectos que se han convertido en causas judiciales y que hay que esperar que la justicia resuelva. Con eso no es patear la pelota a la tribuna, uno tiene que tomar posición. No, te conocemos, o sea, que no sos de esquivar, no es de esquivar. Y yo sé muy bien que Néstor lo tenía como un funcionario importante. Era un ladero. Lo que sí, yo no voy a aventurarme, porque nunca he sido un tipo de aventurarme a hacer acusaciones que yo no pueda probar ni me han constado, ¿no? Ahora, en ese marco, en el marco político, ¿la corrupción llega a Cristina? No lo creo. Creo que sí están intentando llegar a Cristina. Están intentando llegar como sea a Cristina. Sacan la ley del arrepentido, tratan con Lázaro Báez, intentan con López, que López la dejó donada. Y van a seguir buscando, sin duda, porque a Cristina es un liderazgo que después de Juan Domingo Perón no existió. O sea, no existió. Entonces, para que subsista un gobierno como el que tenemos, no puede existir el kirchnerismo. Porque el kirchnerismo son modelos de país que después con el tiempo son mucho más valorados por los niveles de inclusión social que han tenido. Ahora, ¿sabes qué pasa, Martín? A mí me da la sensación, más allá de que uno pueda compartir si gobernó bien o gobernó mal, dejémoslo de lado. A mí me da la sensación, la presencia de Cristina, que era una persona que manejaba absolutamente todo, que nada se le pasaba. Y si vos ves que se le pasó o no se le pasó, lo investigará la justicia, está bien, pero son sospechas con Eve Bonafini y la construcción de las casas, y Joclender y compañía. Y vamos con López, y vamos con Jaime. Digo, con Aníbal Fernández. Pasó un montón ¿con quién? Con Aníbal Fernández. Se pasa un montón de tortugas y no las ve. Digo, desde el marco político, digo, ¿no es posible que se haya pasado todo eso a la presidenta? Y lo que pasa, a mí me cuesta... Te pregunto porque vos conocés muy bien. Yo la conocí a Cristina y conocí a muchos funcionarios y me cuesta pensar que ella pueda consentir algo así. Te digo la verdad, me cuesta mucho pensarlo. Y no soy yo el que tenga que resolver eso. ¿Cómo explicás el crecimiento del patrimonio, el tema de Otesur? Que por más que yo entiendo, tiene que estar en la justicia y la justicia lo tiene que investigar. Pero obviamente la subjetividad en cualquier orden de la vida está presente para hacer un análisis, al menos a prima facie, como para empezar a discutir algo, ¿no? Sí, por supuesto, siempre discutimos de la subjetividad y planteamos las opiniones y también las limitaciones de cada uno. Y uno decide todos los días ser quien es. Yo no quisiera ser el tipo que después, con el diario El Lunes, vengan y me digan, che, Fresneda, ¿qué pasó acá? Digamos, yo veo que gran parte no por ustedes dos, digamos, pero sí lo veo gran parte del periodismo que avanza en hipótesis que son improbables y después la justicia va por otro lado, ¿sí?
Y después el nivel de perjuicio que le hacen a la política es enorme. No estoy atacando el periodismo, guarda. Estoy atacando las posiciones, incluso que podría ser mía, de aventurarme a hacer una hipótesis desde lo político, desde lo jurídico, el cual no sea probable. Digamos, ¿por qué Cristina tenía un patrimonio como el que tenía? Yo no me he puesto a ver de década en década cómo fue creciendo su patrimonio. Les digo la verdad, porque creo que ellos han conseguido tener dinero en la década de los 80, en los 90, fueron funcionarios durante años, tuvieron empresas, tuvieron hoteles, fueron creciendo, muere Néstor Kirchner, Cristina hereda, digamos, y hereda como cónyuge, Máximo hereda. Digo, yo la verdad que yo no estoy poniendo la lupa en Cristina, ni tampoco puse la lupa en el patrimonio de Macri hasta que apareció los offshore, pero eso no quiere decir que nosotros conscientamos la corrupción. ¿Hay causas judiciales? Perfecto, que se investigue. ¿Sabés qué pasa? Que cuando decía eso, se investigue, yo también decía lo mismo. Sí. Y ahora yo no sé si estoy tan seguro que lo investiguen, me va a dar tranquilidad. Porque un juez que antes fue una tortuga, como le decían, porque no investigaba al kirchnerismo... Ahora en Fórmula 1. Fórmula 1, y es más, apenas asumió, lo primero que hizo decir, señor Macri, usted no es responsable de la justicia. ¿En la justicia? En la justicia. No creo en los jueces. Creo en la justicia, pero no en los jueces. La justicia es una entelequia. Y entonces, ¿cómo es un buen debate, ¿no? Nosotros intentamos modificar esta justicia, ¿sí? ¿Y quiénes fueron los que estuvieron en contra de que nosotros modifiquemos la justicia? En los proyectos que tuvimos. ¿Sí? La oposición. No, la oposición lo de menos, fue Clarín. Fue Clarín que jugó y jugó muy fuerte. Y yo no estoy denostando a Clarín, estoy diciendo es un actor hoy político, muy fuerte que condiciona a los gobiernos. Nos condicionó a nosotros y va a condicionar también. Y lo que Cristina después terminó llamando el partido judicial, ¿sí? Uno lo ve y parece ser que los dirigentes políticos andamos siempre atrás de... Ustedes saben muy bien, uno anda y te dice, che, Fresneda, ¿por qué no venía a tomar un cafecito? La cantidad de jueces federales que a mí me invitaron a tomar el cafecito, ¿sí? Porque de acá, de allá, y mirá, y vos lo Ahora, ves. ¿cómo concebí que causas desde el año 2008 revienten todas ahora? ¿Te parece, ¿a vos te parece no es casual. extraño? No, porque el poder no juega, la justicia no juzga al poder mientras está en el poder. La justicia hace más política que nosotros. Y tiene mayor sentido de olfato hacia los cambios que nosotros. ¿Y entonces vos creés ahora en esta justicia, estos jueces que están investigando? No, creer en la justicia es como decir creer en Dios, no. O sea, tenés que creer porque si no, terminás conspirando contra el sistema. Pero es tremendo lo que sucede en la justicia. Porque si la justicia hubiera actuado cuando venía, y no vengamos con esto de que no, bueno, es que lo que pasa es que como cuando vos ejercés el poder, ejercés la presión contra los jueces. Claro, pero en la época del gobierno de Cristina Kirchner, lo llevaron a Campagnoli a un jury y lo defendieron a Ollarvide en el jury. ¿Quién lo defendió? A Ollarvide en el jury. Tenía el jury de Ollarvide, el jury de Ollarvide estaba muerto. Nadie lo tocó. Ahora, pasó eso... El juicio de Ollarvide. Ollarvide renunció antes que... No, ahora renunció. Antes no había renunciado. Pero Ollarvide es un juez que lo metió Menem, creo, ¿no? Pero bueno, claro, un juez por eso no. hay jueces, digo, en la época de Cristina o de Néstor o de Menem, ha habido jueces... Los jueces, hay muchos jueces que han sido caso, adeptos o adictos a ese poder y han sido funcionales de ese poder. Esto es así. Por eso yo no confío, lamentablemente, en muchos de los jueces, especialmente lo que estamos hablando, los jueces federales. ¿Vos creés que la corrupción significa o se puede de alguna manera remediar con la alternancia política? Porque digo, a ver, pierde el kirchnerismo, gana Cambiemos, y hay un azote de jueces que aparecen desesperados todos para juzgar. Pero aquí en Córdoba no pasa lo mismo. Aquí en Córdoba la alternancia no se dio. Y los jueces no funcionan en la misma sintonía que tendrían que funcionar para juzgar de la misma manera que se está jugando hoy en Buenos Aires o en Comodoro Pi. Pasa que la corrupción tampoco es una definición estática, sino que la corrupción puede ser un acto, un gesto que lo concretás en 5 minutos. Por lo tanto, no creo que la alternancia política lo condicione a la corrupción.
Y no creo que porque existan hombres y mujeres que de repente se convierten en corruptos, pase una política de Estado ser corrupta. En eso hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde le empezamos a echar tierra encima a la propia democracia, al propio sistema del Estado de Derecho, porque yo vengo escuchando hace rato, entonces nosotros reprochemos hombres, no reprochemos las políticas de Estado, porque ahí me parece que ahí le vamos a errar. Yo que pienso que la continuidad de las decisiones políticas o la continuidad de dirigentes políticos es intocable, porque son la decisión de las mayorías. Hoy Macri ganó por una mayoría muy ajustada, pero ganó. Sí. Y nosotros lo respetamos. Y hay que respetarlo. Imagínense si empezamos a conspirar nosotros para decir, no, bueno, ganó por poco, no tiene la legitimidad suficiente. El sistema hoy le permite tomar decisiones y toma las decisiones en función del poder delegado del pueblo. Entonces, a ver, la corrupción tiene que ser resuelta por los propios gobiernos y por el propio sistema de gobierno. Pero la corrupción le ha servido al kirchnerismo para poder repatriar gente hacia el justicialismo o al PJ, ¿entendés? Olvidándose de lo que fue anteriormente. Es una afirmación tuya que posiblemente el tiempo te dé la razón. Pero escúchame, empezaron con 70 y pico de diputados, tienen 49. Mira, el único caso... No, pero eso es parte de la política, eso es parte de haber perdido las elecciones, eso es parte de la circunstancia en la cual le pasó a Juan Domingo Perón cuando se fue. John William Cook pedía desesperado que no se dividan, y el peronismo es eso. Hay muchos que están dentro del peronismo y son peronistas mientras esté el poder. Mientras no esté el poder, empiezan los distintos niveles de especulaciones. Los liderazgos. Cristina es una gran líder, y el gran conflicto acá, que para muchos deja de ser líder porque ya no es presidenta. Bueno, seguiremos charlando el resto del programa, te vamos a invitar otra vez. Porque en tu función legislativa, pero hablando de política especialmente. Gracias, Martín, por venir. Muchísimas gracias a usted por venir. Nos vamos a la pausa, ya seguimos. Confía en vos. Bienvenidos va a ser la primera palabra que vas a escuchar cuando llegues a Villa Carlos Paz. Estamos muy cerca de tu casa. Vení este fin de semana, te lo mereces. Vas a ser bienvenido. Afiliado a PROS, Visualizar te sorprende. Atención exclusiva en Maipú 147, donde encontrarás la mejor calidad en lentes de contacto monofocales, multifocales y armazones de primeras marcas. Anteojos gratis para jubilados y desde solo 100 pesos para activos. Visualizar, la mejor cobertura para los afiliados de APROS. 421-1526. Defensor de los Derechos del Niño. 0351-428-8888. www.eldefensorcordoba.org.ar. Huecara del Interior acompaña y protege a cada trabajador. Sabemos de nuestros derechos, pero también somos conscientes de nuestras obligaciones a la hora de protestar. Desde la nueva dirigencia le decimos responsabilidad social sindical. Huecara del Interior, el sindicato de los peajes y de la construcción. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible.
Bueno, vamos a seguir, nos quedó calentito para seguir hablando muchas cosas con Martín Franera, pero tenemos que seguir. En este caso tiene algún que ver, porque hay algún coletazo que puede golpearlo a Córdoba, porque hay un ministro en Córdoba que formó parte del Gabinete Nacional del Kirchnerismo y que tiene que ver justamente con lo de obras públicas, donde estaba Julio De Vido y José López. Nos referimos a Fabián López, que es el ministro. Hay alguien que está tratando de obtener información, cómo se invirtió, qué se invirtió en la obra pública en Córdoba y qué relación tenía con el gobierno nacional en ese momento. O sea, cuánto se derivaba y qué se invirtió en Córdoba. Está el doctor Fabián Moscovich con nosotros. Gracias por venir, Fabián. No, por favor. Bueno, ¿cuál es tu intención? Bueno, en principio es ejercitar mi derecho como ciudadano de que este Estado provincial me informe cuál ha sido en concreto y detalladamente el vínculo que ha sostenido con el gobierno nacional durante el kirchnerismo y específicamente en todo el periodo que ejercieron sus funciones el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Obras Públicas, José Francisco López. Entonces, en ese contexto, estoy solicitando de que me brinde, como lo exige la ley y como lo exige la Convención Americana de Derechos Humanos. 8803 de información. Sí, que es la ley de acceso al conocimiento de los actos del Estado, que en otros términos es la ley de información pública. Información pública a la que se debe acceder, a que todo ciudadano tiene derecho a acceder en cualquier ámbito de la administración pública de manera efectiva. Sí. Así lo ha dicho la Corte en el caso Clodet Reyes contra Chile. O sea, no es cuestión de tener derecho a la información, sino que uno tiene derecho a recibir efectivamente esa información. Ahora, cuando vos presentás eso, ¿qué sospechás? Bueno, a ver, quienes nos dedicamos al estudio del derecho de la corrupción, porque hoy en día es una verdadera especialidad que evoluciona a pasos gigantados a nivel mundial día a día, y que además ejercemos nuestra profesión en casos específicos de corrupción, la sospecha tiene sobrados fundamentos en que ha existido sistemáticamente un acuerdo entre este grupo que nos viene gobernando desde hace 16 ¿Con ese años. grupo qué te referís? Cuando me refiero al doctor José Manuel de la Sota y al contador Schiaretti, y sus principales funcionarios que se repiten indistintamente y algunos han permanecido con causalidad clavados en sus respectivas funciones o puestos, y no debemos olvidarnos que hay un detalle que considero fundamental en este contexto. Durante la elección hacia el segundo mandato que ejerció el doctor José Manuel de la Sota, regaló al kirchnerismo la lista de diputados nacionales. Sí, o sea, si eso no es un acuerdo... ¿Y eso qué tiene que ver eso con la obra pública? Digamos, ¿qué tiene que ver eso con la obra pública? Si me permite, José, voy a llegar al punto. También quiero destacar un hecho que parece olvidado allá en la lontananza. Ricardo Jaime... Sí, el secretario de Transporte de la Nación en su momento. Secretario de Transporte de la Nación en su momento. También en su momento fue empleado de la Dirección de Catastro aquí en la provincia de Córdoba. Fue secretario de Educación también. Y fue viceministro cuando el doctor Maqueda era ministro de Educación en el gobierno de la Sotista. Entonces, considero que tiene una escuela formada en esto de la corrupción, y precisamente en ese contexto es que si tenemos a un funcionario... perdón, allí en esa imagen estamos viendo a José Francisco López en la punta, ¿no es cierto? A José Francisco López, al ministro Fabián López, actual ministro de Agua, Ambiente y Obras Públicas de la provincia, y al ingeniero Hugo Testa, que también fue un funcionario en obras públicas sistemáticamente elegido
por el grupo gobernante en esta ¿Para vos provincia esa de foto es Córdoba. probatoria de algo? ¿Amerita, digamos, la vinculación? A ver, Digo, sacarse una foto, mejor Fresneda se saca una foto con López y... A ver, digo, obviamente que sacarse una foto con alguien no significa necesariamente, pero si nosotros analizamos estos temas con inteligencia, le diría con un análisis casi ajedrecístico de la cuestión, lo importante aquí es que existía un vínculo efectivo, un vínculo necesario, porque, por ejemplo, no podemos olvidarnos que hacia el año 2008 se contrató una obra monumental como fueron los gasoductos, en donde tuvo obra que no se hizo, claro, y el gobierno de la provincia cobró dinero, porque pagó a empresas privadas para la construcción de una obra abstracta que nunca existió. Entonces, quiero... Pero eso lo tiene corroborado, tiene los números, tiene los pagos. Digo, porque una cosa es la ilación que puede hacer desde el punto de vista de lo que uno imagina o supone, y otro corroborar. A ver, con José, papeles. creo que los ciudadanos en general tenemos que acostumbrarnos a ejercer nuestros derechos en el máximo que nos permite la ley, porque la ley fue creada precisamente para... No tiene otro sentido la ley que evitar el abuso de los gobernantes hacia el pueblo, hacia los gobernantes. Esa es la función principal de la ley. Entonces, como corresponde, yo solicito la información y creo que si hay una conducta honesta del gobierno de la provincia de Córdoba, del doctor José Manuel de la Sota y del contador Schiaretti, del ministro Fabián López, que fue funcionario también del gobierno, trabajó con debido, o sea, tuvo un vínculo cercano. No van a tener ningún problema en brindarme toda la información que yo he solicitado, porque eso se trata, de eso se trata el respeto a la ley. Porque si no vamos a caer en lo que yo considero que es la gravedad máxima que padecemos lamentablemente como sociedad. No es tanto la corrupción, que es escalofriante, sino que es la impunidad. Es la impunidad. Entonces, tengo derecho a obtener esa información. Y además hay una analogía en la metodología del gobierno que se ha ido a nivel nacional y el gobierno que nos viene representando desde hace 16 años en la provincia de Córdoba. O sea que lo que... Hay una metodología de ejercicio del poder igual, similar, analógico. ¿Qué iba a decir? No, eso precisamente. No, digo, quiere decir que entonces lo que para el público es la pelea y por abajo siguen los negocios. Pero digo, por porque el kirchnerismo se peleó con De la Sota. Pero, a ver, es lo mismo que los bolsos en el convento. ¿Usted cree que se han robado 9 millones de dólares? Es un vuelto. Esa foto es tan simbólica como López tirando los bolsos al convento y las monjas recibiéndolos. Es decir, es grave la situación. Acá, por ejemplo, el doctor José Manuel de la Sota todavía debe explicar al pueblo, que es el soberano, cuánto gastó en su campaña presidencial. ¿Por qué ha sido nombrado por Joao Santana, que está preso en Brasil, y por la esposa de Joao Santana, por haber cobrado coima en una cuenta en Suiza? ¿Cuál es la diferencia entre las cuentas de Lázaro Báez y la cuenta de la Sota en Suiza, en el caso Joao Santana, el hacedor de presidentes? Fabián, gracias por venir hoy, contarnos este detalle, y esperemos que tenga la información, y si la tiene, espero que nos cuente cuál ha sido. Yo les agradezco la oportunidad que me han dado. Nos vamos a la Gracias, última Fabián. pausa, quédense con nosotros, ya volvemos. Disfruta Brasil el próximo verano. Empezá a pagar ya tu viaje. Noviembre, Camboriú, desde 6.290 pesos. Diciembre, desde 8.500. Y en enero 2017, lo mejor de Brasil, desde 7.500 pesos. Solo con Vegia Turismo. Bienvenidos va a ser la primera palabra que vas a escuchar cuando llegues a Villa Carlos Paz.
Estamos muy cerca de tu casa. Vení este fin de semana, te lo mereces. Vas a ser bienvenido. Se propuso, se hace. Para fomentar el turismo en la región y agilizar el tráfico en el ingreso al Valle de Punilla, el gobernador, Juan Schiaretti, llamó a licitación para ejecutar la histórica obra sobre la variante Costa Azul. El megaproyecto comprende la construcción de una autovía de montaña y un puente sobre el lago San Roque, que convertirá la zona en un paseo turístico, con vistas panorámicas a las sierras y el lago. Además, hasta completarse el proyecto de continuidad hacia el norte, se incluirá una conexión de 1.200 metros de calzada entre la nueva autovía y la ruta provincial E55. En esta oportunidad, el gobierno de la provincia puso en marcha un nuevo sistema de licitación pública, con soporte digital que permitirá agilizar los procesos licitatorios de obras públicas. Córdoba entre todos. Chale, artista. Bueno, otro de los ejemplos. Sí. Otro de los ¿De corrupción? ejemplos que... No, de corrupción. No, como tenemos tanta corrupción. Hoy hemos hablado tanto de eso que... No, ejemplos de vida, de trabajo, digamos, de renacer permanentemente. Y cuando es un artista, es doblemente, más que simpático, importante, porque el artista crea. El artista vive permanentemente pensando qué es lo que puede hacer para representar con su dibujo, con su figura, con su foto, para que la gente entienda, lo perciba y a su vez se sienta satisfecho con lo que ve, ¿no? Sin duda. Bueno, el caso es Elian Chali, que es artista. Yo soy muralista, no, yo soy artista, porque tiene varias facetas dentro de lo artístico que tiene Elian. Gracias por venir, Elian. Muchas gracias. Me dejaron media picante la mesa, los anteriores. Como que, yo creí que no sé cómo... Te iba a presentar como un caso de corrupción más y bueno. Y dale, ya que estamos, ya cagué. Siempre cagamos los lados. Bueno, Elian, pero la grata visita tuya tiene que ver con, primero en este caso, con un libro que estás sacando. Exacto. El sábado pasado presenté mi primer libro en el Museo Carafa, titulado Hábitat. Y bueno, un poco a diferencia del resto de mis proyectos que he estado realizando por el mundo en los últimos años, es un libro de fotografía y ensayos escritos sobre un poco lo que vengo interpretando por el mundo. Estamos viendo algunas fotografías que nos van pasando de atrás, pero haces murales también. Exacto, sí. La mayoría de obras, mi cuerpo de obra lo realizo en el espacio público. Y bueno, nada, como depende tanto del contexto, mi trabajo, he estado nutriéndome, laburando en diferentes lugares del mundo. ¿Por ejemplo? Y... Uy, medio larga la lista. Pero algunos. Pero bueno, te voy a tirar un par acá que lo tengo anotado, si me dan un segundito. Sí. Por ejemplo, en Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, México, Polonia, Perú, República Dominicana, Rusia y Uruguay. Has viajado por todo el mundo. He estado un poquito por todo el mundo. Ahora, ¿en qué se inspira? ¿En qué te inspiras a la hora de tener que representar algo? Bueno, es un tema lo de la inspiración, ¿no? Porque históricamente al artista se lo ha puesto en el lugar de la inspiración y la creación como un momento mágico y único que llega en una determinada instancia. Y a mi modo de ver trato de inspirarme más del lugar común, ¿no? De lo que me pasa cotidianamente. Al trabajar en la calle, la misma calle te lo da, ¿no? La actividad en el lugar, el momento espontáneo y esa naturaleza es lo que a uno, por lo menos a mí, me inspira para ir haciendo. Por ahí el resultado final de la obra no tiene hay un detalle explícito del momento de la inspiración, pero sí está en el desarrollo de mi discurso, ¿no? Que eso me parece bastante importante como complemento al resultado matérico de la obra, ¿no? El mural, digamos, o el dibujo, ¿habla? Yo creo que las personas hablan. El mural es solamente un dispositivo. Creo que el arte es un dispositivo. Trato de no empoderarlo y ponerlo en un lugar intocable porque yo el arte lo quiero manosear, ¿no? Quiero que sea mío y de las personas y que sea simplemente un activador de ciertas discusiones. O por lo menos para eso
de esa forma ha funcionado para mí, ¿no? Tratar de ser como una extensión de lo que no digo con palabras. Al fin y al cabo, el artista lo que hace es dar su visión del mundo, ¿no? Tenés 28 años. ¿A qué edad empezaste a ser artista? Creo que a los 28. No sé, recién un poco la clasificación de artista es una construcción que se hace en el tiempo y una vez que la ganás creo que ya no la querés, ¿no? Como toda clasificación. ¿Pero por dónde empezaste? ¿Por pintar murales o por hacer fotografía? No, empecé un poco... ¿Por la pintura? Tengo relación desde chico, por mi familia siempre he estado muy nutrido culturalmente. Fui a una escuela con una orientación musical, por ejemplo, y empecé estando en la calle, habitando la calle como primer objetivo, y ahí apareció el arte en la calle, ¿no? Como fue una instancia más. Pero lo que yo quería desde chico era como corretear con la pandilla del barrio, y bueno, eso fue desarrollándose y empezó a ser una inspiración, y a partir de ahí empiezo a trabajar en la calle, que será como a mis 15 años. Más allá de la inspiración que te puede dar ¿la calle te da vida? Sí, por supuesto, yo estoy acá parado gracias a eso. Creo que todo lo que sucede en ese medio me determina como persona. ¿Te enriquece? Totalmente, me determina. O sea, mi escala de valores y todo lo que tiene que ver con mi persona, con mi ética, lo determina el espacio en el que trabajo. Sin duda, todo mi desarrollo conceptual. En la calle ves un montón de objetivos, ves un montón de personajes ciudadanos que deambulan. Cuando ves el signo de pobreza que hay en la calle, ¿qué sentís? Y eso es lo que más me preocupa, la miseria que hay en la calle. Y la pobreza es uno de los... ¿La pobreza inspira también? Por supuesto, pero no siempre la inspiración es positiva. Creo que no hay que ponerla a la inspiración en ese lugar. O por lo menos la pobreza me motiva y quiero hablar de eso, ¿no? ¿Te revela? Totalmente. ¿Lo llevas a la práctica en el dibujo? Todos los días de mi vida, de la forma en la que trato a las personas. ¿Cómo expresás esa rebelión cuando ves a alguien pobre tirado o durmiendo en la calle con estas temperaturas o algo por el estilo? ¿Cómo expresás esa rebelión? ¿Contra quién? Y yo creo que un poco el concepto... la conceptualización que ha hecho la burguesía sobre la rebelión y la revolución ha puesto a que la única forma de hacerlo es tirando una botella con querosén contra el cabildo, ¿no? Y yo creo que hay muchas formas de militancia y acciones directas. Por lo menos en compartir lo que yo hago, en el espacio que lo hago y defender el discurso que defiendo, me hace pensar que estoy tratando de construir un mundo mejor. ¿El arte es eso también? ¿Es parte Para mí, de por eso? lo menos sí, porque mi mundo lo cambió. Yo no sé si tengo la capacidad de cambiar el mundo entero que se está pudriendo, pero por lo menos mi mundo lo cambió. Entonces, con una reacción por ondas o fractal, como lo quieras ver, pretendo que eso se replique e inspire y motive a otros también, ¿no? Cuando estás en el espacio público y cuando estás creando y cuando ya estás materializando lo que vos pensaste en un mural, yo imagino que hay gente que comienza a acercarse o mirar o ve qué está haciendo. ¿Cómo te interrelacionás o haces abstracción de lo que tenés alrededor? No, por supuesto que trato de relacionarme lo máximo que ¿Y puedo. qué te dicen? Y depende también del lugar de trabajo, el espacio de trabajo. Por ejemplo, si como he estado trabajando en Londres, el espacio público está totalmente controlado, ¿no? El panóptico está ahí metiendo presión todo el tiempo, las cámaras, la policía y sobre todo la moral pública que hay puesta en Londres es muy diferente a la que puede llegar a pasar en Río San Juan que en República Dominicana, ¿no? Entonces, un poco depende el contexto, va a condicionar esa interrelación entre artista, obra y espectador. Si lo queremos ver como tres instancias diferentes. ¿Y has tenido problemas en algunos países? No, generalmente es bien recibido, ¿no? Los que están, por ahí un poco las personas mayores son más reacias porque tienen una pretensión de ciudad diferente a la del joven, pero las ciudades son muy dinámicas, ¿no? Entonces puede que hoy se quiera una cosa, mañana otra. Yo trato de acoplarme a esa lógica, ¿no? Además me da la impresión de que, José,
vos decías recién muy inteligentemente, comparar Londres con República Dominicana. Y dice, ahí hay unas diferencias notorias, culturales, y es el hábitat. Eso. Totalmente. Es el hábitat. No, después quiero que nos diga cómo hace la gente para poder conseguir. Para poder ver. Dos preguntas en una. ¿Te gusta la soledad? Sí, mucho. ¿Te inspira la soledad? No sé, pero me gusta pasar mucho tiempo solo. Yo creo que encuentro ahí... En realidad no es que encuentro, sino que se me devela el demonio. Y yo creo que el artista todo el tiempo habla con el demonio. Creo que pasa un poco eso. ¿Cómo puede hacer la gente para buscar el libro Hábitat lo pueden conseguir en el Museo Carafa, bien. Que está en el Plaza de España. Si no, en mi página web, www.elianelian.com. Bueno, simplemente para decir, no tengo tiempo de mostrar mucho, pero son fotografías, es fotografía de lo que ha hecho, los trabajos que vos has hecho. No es registro de obra, no es un libro documental de lo que vengo haciendo, pero sí es un registro de mis experiencias. ¿A quién admiras en tu profesión? ¿A quién admiro? Admiras. A mi mamá, yo no creo en los héroes. No, pero admiras en tu profesión, en lo que haces. Si no sé si tenés tengo a alguien ubicado, decir, en la pintura, en el trabajo, en el mural. O sea, la riqueza de justamente el espacio en el que trabajo me ha hecho admirar al que tengo al lado. Siempre digo que tengo la suerte de tener a mis héroes cerca, ¿no? Ajá. Pero el ídolo como figura para mí hay que matarla. Entonces no me paro frente a nadie en una jerarquía, no sé si me entiendes. Sí, totalmente. Entonces yo prefiero no tener... Individualismo puro. ¿Cómo? Individualismo puro. Totalmente. Totalmente. Elian, muchas gracias por venir. Por favor, gracias, Elian, por acompañarnos gracias. Y ojalá que mucha gente pueda acceder a ver tu obra. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. ¿Nos vamos, Ricardo? Por lo menos con una sonrisa, siempre con una sonrisa al final. Por favor, siempre tengo una notita que cerremos con una sonrisa. Porque no termina con el estómago contraído. ¿No? Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias. Docente privado. Como tu bienestar es indispensable para una educación de calidad, OSDOP protege tu salud y SADOP defiende tus derechos laborales. Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba. Asociación de Magistrados Federales de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba. Sindicato de Petroleros de la Provincia de Córdoba. Universidad Blas Pascal.